todas, bienvenidas ahora sí a nuestra clase 4 de psicología infantil. Bueno, quiero iniciar preguntando si hay algún cuestionamiento, alguna duda acerca del trabajo final que ya está en la plataforma. ¿Alguien ya adelantó algo? Caterina. Hola, profe, buenas noches, chicas. Profe, mi pregunta es que en la clase pasada yo tuve un inconveniente muy grande, porque yo había alzado la mano pues para exponer lo del trabajo que se había dejado y resulta que hubo un apagón acá en el pueblo y no se solucionó como hasta las 10 de la noche. Entonces quisiera saber si aún estoy a tiempo de enviar el trabajo. Claro que sí, Caterina. Yo contesté tu correíto y ahí te di la opción de poderlo enviar. Ah, listo, pues, profe. Y si me pueden aclarar también lo del trabajo final, se lo agradecería. Bueno, perfecto. Estamos en semana 2, todavía nos quedan 2 semanas. Entonces, voy a compartir pantalla para que vean. Espérenme acá, el módulo. Bueno, entonces, ahí ya se ve. Bueno, en la semana 4, que dice cuarta semana, 27 de septiembre. Esa cuarta semana, acá en la parte de abajo, está trabajo final, cartilla. Si ustedes le dan como clic ahí, se les desglosa pues de qué se trata el trabajo final. Entonces dice, elabora una cartilla física o digital en donde describas el desarrollo del niño en sus dimensiones. Acuérdense cuáles son las dimensiones del desarrollo que hemos visto. La dimensión cognitiva, socioafectiva, sensoromotora y comunicativa. Y dice tener en cuenta las fases explicadas en nuestra primera semana para su elaboración. Entonces, ¿cuáles son esas fases? Fase neonatal, fase lactancia, fase infancia temprana, fase infancia temprana medio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo cojo la fase neonatal y busco qué hace un niño que está en esta etapa neonatal, qué hace a nivel cognitivo, qué hace a nivel socioafectivo, qué hace en la etapa sensoriomotora y qué hace en la etapa comunicativa. Luego me voy a la fase de lactancia, luego me voy a la de infancia temprana y luego la de infancia temprana media. Entonces puede ser que me salga, digamos, en la infancia temprana, que me salga que la parte cognitiva empieza el aprendizaje de los colores, su periodo de atención es mucho más extenso, identifican nombres de diferentes animales, relaciona objeto con su uso, entonces que si ve un cepillo sabe que es para peinar, que si ve un cepillo de dientes es para lavarse los dientes, ¿sí? En la parte socioafectiva, que gana más independencia, se relaciona mejor con sus compañeros, participa en juegos de roles, ¿qué más? Bueno, en la parte sensoromotora mantiene un mejor equilibrio, salta con ambos pies, ensarta cuentas en una cuerda, arma rompecabezas de 6 piezas. Ay, mentiras, el de rompecabezas es cognitiva. Y en comunicativa, más o menos expresa lo que quiere, construye frases
y palabras, se hace entender, usa señas para dar a conocer lo que quiere, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que tomen cada una de las dimensiones y describa según la fase del, del niño, sea neonatal, lactancia, infancia temprana o infancia media. No sé si fui clara o si hay alguna pregunta hasta ahí. Profe, yo me voy a preguntar, ¿hasta qué edad? Por eso, ¿Hasta qué edad del niño, pues? por eso te digo que hay que tener en cuenta la fase. Nosotros vimos las fases por acá arribita y en las fases nos dice la edad. Entonces, la fase neonatal es hasta el año. Entonces, pues no se van a ir mes por mes, sino en general, como lo más relevante, lo que ustedes consideren que es más importante. Mire, yo le doy acá atrás y eso se vio. Espérenme. Bueno, en las diapositivas están las fases. Tienen es que consultarlas. Espérenme que yo las tengo acá, en las que voy a ver ahorita. Voy a dejar de presentar un momentico. Ay, no se dejó presentar. Bueno, para lo de las dimensiones en la clase pasada, en las diapositivas, están ahí expuestas. Lo otro es que no lo abro porque aparece como al revés. Diapositivas de apoyo, clase 3 y diapositivas neurodesarrollo. Ya, aquí en las diapositivas de neurodesarrollo vamos a encontrar las fases y de qué edad es cada fase. Obviamente de la fecundación y eso no, pero en las fases de aquí abajito sí. No, es en las otras que les subí, en estas no es. Bueno, el caso es que ahí dicen las fases. Hagamos una cosa, se las voy a escribir ahí para que no se confundan y no ponerlas a buscar en lo que yo subí. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes vayan adelantando juiciosas porque si es un poquito extenso ya que tenemos que pasar por todas las etapas de la infancia de los niños. Entonces es primordial que pues no dejemos como para un día antes hacer esta actividad. Por eso yo lo publiqué desde la semana pasada, desde hace 8 días con ese fin. Bueno, entonces el tema que nos compete hoy, si no hay más preguntas. Entonces, Profe, a partir desde que, o sea, como mi pregunta, ¿es a partir de que tengan un mes o a partir desde el nacimiento? es que la etapa va desde el nacimiento, la primera etapa va desde el nacimiento. Pero, o sea, ustedes busquen lo más relevante, digamos, 10 acciones o 8 por fase, por dimensión, perdón. Bueno, entonces la clase pasada vimos lo de las dimensiones del desarrollo,
de qué se trata cada dimensión, qué parte del cerebro se activa. Luzmi, ¿vas a decir algo? Luzmi. Yo creo que se le levantó la mano. Bueno, respondiendo a la pregunta de Silvia, así como más específico, la fase neonatal es de 0 a 1 mes. Entonces, ¿qué hace el bebé de 0 a 1 mes? ¿Sí? Digamos en la parte socioafectiva, pues tiene mejor interacción con la madre, empieza a reconocer las voces, empieza también esa formación de vínculos afectivos. En la parte cognitiva, pues tiene mejor percepción sensorial, aprendizaje asociativo y comienza el desarrollo de la atención. Esta es una clase que yo les di a ustedes, creo que fue hace 8 días. Entonces pueden mirar el video y pueden como irse acordando que íbamos hablando y que íbamos diciendo cuáles patologías, que hablamos de diferentes cosas que le sucedían a los bebés durante esas fases. La segunda fase de lactancia es de 1 a 12 meses, de 1 mes al año, ¿sí? La tercera fase de infancia temprana es de 2 a 3 años y fase temprana media es de 4 a 6 años. Así lo vamos a clasificar. Sin embargo, para que no haya confusión, yo les voy a poner ahí las edades para no ponerlas como a buscar. Pero pues se trata de eso. Y también lo podemos, o sea, la clase pasada hablamos de lo que hacían los bebés según las fases y la clase pasada hablamos de las dimensiones. Entonces ahí ya estaba como la actividad casi resuelta de ustedes. Entonces, véanse la clase de hoy hace 8 días y véanse la clase del martes pasado y ahí pueden ir como cogiendo tipsitos. Entonces les decía que hablamos de las partes del cerebro y cómo se vinculaba en diferentes dimensiones y cómo funcionaba el cerebro de los niños y de las niñas a través de su crecimiento y de su desarrollo integral. Entonces vimos ejemplos, conocimos las diferentes áreas y les conté que hoy vamos a hablar un poquito de manera más profunda de Sigmund Freud, que es este señor que está acá, que nos habla de las etapas de desarrollo y que nos relata pues de qué se trata y qué pasa si hay fijación en cada una de las etapas. Para iniciar, como para hacer una introducción, voy a hacer una pregunta, como haciendo un retroceso a todo lo que nos ha pasado a cada una de nosotras durante la vida. Pensar en las que somos adultas, pues en nuestra etapa adulta, en nuestra etapa de adolescencia, las que todavía están en esta etapa, en la etapa de la niñez, en la etapa de pronto
esa etapa por allá que le llamamos, la que, esa etapa de la niñez que es cuando empezamos como a recordar las vivencias, desde lo más lejano de nuestra vida, que empecemos como a recordar y ver como esa historia de nosotras y conocer todas las cosas que nos ha pasado y los viajes que hemos hecho y todas las relaciones que hemos obtenido y todos los lazos de afecto y todo lo que hemos construido con nuestra vida para describir luego nuestra infancia. ¿Cómo la describiríamos si de pronto quisiéramos ponerle el nombre de una película? Entonces, vamos a pensar todas las vivencias que hemos tenido y según eso, ¿cómo le pondríamos? O si hay el nombre, o sea, si ya está el nombre de una película, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le pondríamos a nuestra vida? ¿Y por qué? Entonces, como un minutico ahí de reflexión para dar inicio a esta clase. Entonces, la pregunta es, si tuvieras que describir tu infancia con una película o poner el nombre de una película, ¿cuál sería y por qué? ¿Se ha inventado? ¿Sea que la película ya existe? Yari. Hola, profe, buenas noches, compañera. Pues a mí me parece que un excelente nombre para eso sería la película de Intensamente. Eso nos identifica mucho. No sé si los compañeras han visto esa película. Me parece muy, muy bonita, donde nos explican las emociones, nuestras etapas y cosas que pues muchos niños vivimos. Gracias. Entonces defines tu vida como la película Intensamente. Gracias. Caterine. Bueno, profe, yo la pondría como la película Belleza Inesperada. Pues no sé si la han visto. La protagoniza Will Smith. Y digamos que en mi vida hubo un momento de que se marcó un antes y un después, porque fue como un impacto, aunque yo estaba muy pequeña, eso marcó como algo muy grande en mi vida y pues algo que no se puede como que borrar muy fácil. Pero de ahí aprendí pues de pesar de que pasó ese suceso tan horrible, de que hay que aceptar en la vida pues digamos que la muerte, hay que aceptar el tiempo, hay que aceptar el amor y ya. Gracias. No la no he visto la película, pero suena como bonito el nombre. Sí, se la recomiendo mucho a todas, es porque, bueno, les doy ahí como un medio resumen de la película. Ahí el señor pierde a la hija por una enfermedad y él es un gran empresario, es muy inteligente, entonces en ese dolor él se sumerge. Entonces él cada año le escribe cartas al amor, al tiempo y a la muerte, como que ellos son engañosos. Entonces luego aparece el amor, la muerte y el tiempo para darle una lección y aprende a vivir con el dolor y es muy bonita. Gracias, bueno, ahí ya un consejo. Gracias, Caterina. Silvia. Creo que tienes el teléfono, el micrófono apagado. Sí, buenas noches. Profe, pues yo de verdad pues no miro mucha película, pero
pero sí le pondría infancia feliz porque, o sea, en mi infancia tuve sí, fue muy bonita. Digamos, con mis hermanos, con mis papás, no nos hizo falta nada. Y hasta los 18 años que estuve con mis papás, fue todo excelente. No tuvimos así como tristezas así, ni muerte de familiares, ni nada. Muy bonito todo. Ok, gracias. Entonces hay que buscar un nombre bien bonito para esa historia. María Villamizar. Profe, buenas noches. Yo le colocaría Camino en Solitario. Pues yo siento que, pues desde mi infancia, por mí misma, y siempre ha sido así, entonces como que eso es lo que más me identifica, pues el título que le pondría. Ay, gracias. Está bonito. Aunque suene solitario, que uno dice, pues solitario, pues debe ser como también feo, ¿no? Pero muchas veces esa, Profe, sí. Qué pena. O sea, sí, es solitario. Obviamente uno nunca está solo porque siempre va como que a contar con el apoyo de alguien, sí. A mí siempre me han dicho eso y con el apoyo. Pero en el sentido de como de tomar decisiones y todo eso, pues ya se basa en uno mismo. Entonces como que ya me refería como a ese título, sí, como. Bueno, mi película sería Años Maravillosos. No sé si ustedes la han visto. Es una película muy vieja, era una serie y a mí me encantaba Años Maravillosos porque siendo bien me acuerdo que veía a mis tías cuando se arreglaban, se ponían muy bonitas. Yo era muy pequeña, tendría maravilla, yo me quedé a bailar y todas esas cosas que yo decía, y cuando yo sea grande, yo también me voy a poner los tacones y también voy a ir a bailar como mi tía, pues uno cuando es pequeño, uno quiere ser grande, ¿sí? Y hacer todas esas cosas en su ingenuidad. Y bueno, y quería también quería aprender a maquillarme, me ponía a veces, le decía a mi abuelita que si me faltaba mucho para ponerme unos tacones, no, es que usted todavía está muy chiquita, ¿cómo así? No, 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 ni piense en eso. Y bueno, profe, los años maravillosos. gracias, bonito nombre y bonita serie. Yo la vi, pero como que no recuerdo bien todos los episodios, pero sí, sí era divertida. Sí, Gracias. era de cosas cotidianas de la vida, Sí, de todo tipo de situaciones. Cuando llegaba mi abuelito o llegaba alguien, ay, me echaron del trabajo y yo miraba las caras de ellos, los gestos, y yo, ay, qué pesar de mi abuelito y cómo luchaban la vida. Entonces yo era muy observadora, muy, muy mirona y muy preguntona. Me decían, váyase por allá que esto es de grandes, para grandes. Usted no sabe nada. así Bueno, profe. pasa. Gracias. Tatiana. Buenas noches. Bueno, profe, yo sería con el gran pez. El gran pez por, digamos que toda la magia que lleva la película, todo ese reflejo de la imagen, o sea, de lo que se sucede en la realidad y cómo lo transforma en su imaginación. De pequeña, pues en mi cabecita siempre yo me creaba este tipo de escenas y pues todas las vivencias que tenía siempre le sacaba como una historia, como un cuento. De ahí es donde me nació a mí las ganas de escribir historietas. Entonces mi infancia siempre la he relacionado con esta película que me encanta, El Gran Pez. Bueno, pues te cuento que esa es mi película favorita y no sé cuántas veces la he visto, pero es muy, muy linda y muy chistosa, muy linda, Sí, muy entretenida. No sí, es sé, demasiado hermosa. le mueve a uno mucho el corazón. Eh,
Pues no, la película de pronto no es para todo el mundo, sino porque yo la recomendé una vez a una compañera y dijo, ay, pero a mí me parece como con un humor negro raro. Y yo le dije, pero ¿hasta dónde viste? ¿La viste todas? No, que solo vi el principio cuando están como en lo del parto, solo vio eso y yo, no, tienes que verla toda para comprender de qué se trata. Pero también la recomiendo, muy bonita. Gracias, Tatiana. Así es, la película hay que verla completa y no hay que perderse ni una sola escena de ella porque si no la ves completa vas a perder el hilo y no vas a entender nada. O sea, es una película súper hermosa. Realmente yo también la recomiendo mucho. Además que es en torno a la familia, ¿no? Entonces también es muy bonito. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Bueno, entonces, espérenme, me devuelvo acá mis diapositivas. Entonces, la idea de esta actividad, pues, es invitarlas a hacer ese viaje. No es un viaje cualquiera, eh, es ese viaje atrás, el viaje de cada una de los primeros años de la vida. De pronto el viaje hacia esa etapa en donde no sabíamos leer, no sabíamos escribir, de pronto no hablábamos bien. Sé que muchas van a recordar alguna palabra que no sabían decir bien, alguna frase, algún apodo, pero que como que uno hace ese viaje y como que se le mueve el suelo de tantas vivencias positivas y también de vivencias pues negativas. Entonces, según este señor, según Sigmund Freud, desde esta etapa, desde el más allá donde retrocedimos con nuestra mente, ya estábamos escribiendo lo que somos ahora. Desde esa etapa estábamos haciendo como el borrador y estábamos como ubicando los primeros peldaños de lo que somos ahorita, de lo que somos de adultos. Entonces, Freud resalta mucho la importancia de tener una infancia sana por esto, porque de eso depende pues una vida adulta también sana. Freud, como lo ven acá, lo dice como en estilo de caricatura, pues es este señor, este viejito de barba blanca que vivió en Viena hace más de 100 años y fue el padre del psicoanálisis. Entonces él se dedicó primero a estudiar los sueños de las personas, el significado del sueño de las personas y también dependiendo de este estudio se dio cuenta que muchas de esas falencias que tenían ellos, de algunas tristezas, de pronto de algunas enfermedades, de depresiones, de soledad, eh, se dio cuenta que todo, que la raíz de todo era su infancia. Entonces, por eso, él decidió empezar a estudiar la infancia de los niños y de las niñas y conocer su desarrollo y ver de qué manera se repercute en la vida adulta lo que ellos hagan. Entonces, él pone una frase que dice, la infancia no es una etapa vacía, ya que todo lo que somos empieza a formarse ahí. La infancia no es una etapa vacía, ya que todo lo que somos empieza a formarse ahí. Entonces, él decía que todas las experiencias tempranas son las que van dejando huellas profundas en nosotros, en nuestra personalidad, que hacen parte de nuestros miedos, que hacen parte de nuestros hábitos, de nuestros deseos, de nuestro carácter, pero no solo las cosas que recordamos, sino las que no recordamos. En la clase pasada hablábamos del hipocampo, que es el que se encarga como de atesorar todos los recuerdos que tenemos,
pero resulta que este hipocampo empieza a hacerse como más presente desde los 3 años de edad. Por eso nosotros nos recordamos de pronto qué hicimos cuando teníamos 1 año, qué hicimos cuando éramos bebés de meses o qué pasó el primer día que nacimos, porque pues no teníamos desarrollado todavía esta parte del cerebro bien. Entonces todas estas huellas positivas, negativas, de enseñanzas, de aprendizajes, se forman antes de los 6 años. Entonces Freud en su estudio decide dividir el desarrollo en varias etapas, el desarrollo de los niños, en general del ser humano, porque pues él entre sus etapas de desarrollo, también añadió la vida adulta. Entonces, cada una de las etapas pues nos muestran desafíos, nos muestran aprendizajes, nos ayuda a madurar emocionalmente, nos ayuda a adquirir habilidades y a ir como conociendo pues cada parte de nuestra vida e irla consolidando. También pues estas etapas son las que nos sirven para madurar a lo largo de la vida, porque pues no nos podemos quedar en la etapa 1, sino la idea es con el paso de cada etapa madurar emocionalmente para que todo se resuelva bien. Cuando algo no se resuelve bien, ¿qué pasa? Se queda ahí dormido. Y con el paso del tiempo vuelve a aparecer. Y es ahí cuando empezamos como a evidenciar problemas en la vida adulta. Entonces lo importante es vivir la etapa bien para no dejar nada pendiente. Entonces vamos a iniciar aquí con la etapa 1, al que él llamó la etapa oral. Acuérdense que nosotros ya conocimos un poquito de esto, de estas etapas. Entonces la etapa 1 es un periodo en el que la boca del bebé es la fuente de placer y la fuente de exploración. Freud habla mucho del líbido. Él siempre como que en todo lo que habla, él dice, resalta mucho la parte del líbido. Y el líbido es como esa energía psíquica que tenemos todos, en donde buscamos placer y en donde buscamos satisfacción. No solo en la parte sexual, sino les estoy hablando placer de pronto en comprarse un vestido lindo, en usar un maquillaje que nos gusta, en una canción que nos recuerda algo, placer de comer mi plato favorito, de jugar, de ver a alguien, de hablar con mis amigas, de una visita familiar. Todo lo que nos genere ese placer y esa satisfacción es lo que él llama el líbido. Entonces vamos a hablar mucho del líbido durante las etapas de Freud. También vamos a hablar de fijación. Entonces, la fijación es cuando una persona se queda atrapada o se queda detenida en una etapa porque no se resolvió bien. ¿Sí? Cuando yo les hablé de fijación, es que se quedó en esta etapa. ¿Listo? Como para tener eso claro. Entonces les hablaba que la etapa oral es la que el bebé pues siente satisfacción con su boca porque es la fuente principal de placer y de exploración. Por eso es normal que ellos como que todo se lo pongan en la boquita. El bebé pues satisface sus necesidades a través de la succión y de la alimentación que inician esta etapa oral. Y de esta manera pues él se siente siempre como satisfecho. Entonces él siente placer al succionar, al morder, al chupar o simplemente al llevar a la boca un objeto.
esa es la parte de la etapa oral. Entonces, a veces las mamitas pues se desesperan porque dicen es que todo se lo mete a la boca y que le van a salir placas y que, mejor dicho, se estresan mucho, pero pues no saben que es una etapa normal del desarrollo. No sé si alguna tenga una anécdota de la etapa oral de sus hijos, de algún conocido de esta etapa. Bueno, yo trabajé en un jardín, ya te doy la palabra, yo trabajé en un jardín, éramos dos profes y teníamos los bebés de 0 a 1 año. Y resulta que una mamá andaba así como muy preocupada porque la niña hacía en la casa popó de color azul y decía, pero es que hace popó de color azul y no sabíamos por qué. Pues resulta que ya con el tiempo descubrió que la niña le habían regalado unas crayolas azules y se las había comido. Las encontró así mordisqueadas y entonces esa era la razón del popó de color azul. Tatiana. Bueno, profe, bueno, mi preocupación cuando mi bebé comenzó su etapa de crecimiento no fue porque se metiera las cosas a la boca, sino porque no lo hacía. Yo tengo dos hijos mayores, ya 19 y 16 años, y con ellos pues sí tuve ese problema. Todo lo que tenían se lo llevaban a la boca, siempre estaban pues babeando, igual con la actividad que hicimos en la clase pasada, pues ya comprendí el por qué babeaban tanto. Pero con él no, o sea, con él no sucedió. Y fue una de las situaciones que fui mirando de lo de su autismo, porque él no hizo muchas cosas que por lo general los bebés hacen. O sea, él tenía sus juguetes y él nunca se los metía a la boca. O sea, para mí fue algo como que extraño, porque yo decía, pero si los otros niños sí lo hicieron y yo veo muchos niños que lo hacen. Igual me preparé con todas las cositas que podía utilizar para morder, le compré todo, pero no, o sea, nunca lo hizo. Cuando cumplió el año y medio, comenzó a hacerlo, o sea, ya casi a los 2 años más bien, comenzó a hacerlo. Todo lo que encontraba se lo llevaba a la boca. Y para mí fue muy curioso. Incluso fue una de las cosas que le comenté en ese momento al neuro y me dijo eso, que el niño, pues la edad que estaba registrando no iba acorde con la que él tenía cronológicamente, ¿sí? O sea, su edad mental era muy diferente a su edad cronológica. Y que tal vez por esto los procesos de él iban siendo un poco más atrasados. Entonces, mi preocupación sí radicó en el por qué él no se metía los objetos a la boca. Gracias, Tatiana. Sí, y démonos cuenta con una cosa tan sencilla, pero que desde ya estaba como alertando del proceso que estaba viviendo tu chiquito. Gracias. Seguimos con Yuri. Hola, buenas noches. Profe, bueno, yo estoy viendo aquí en la etapa oral que es de 0 a 1 año, pero yo conozco a un niño que, bueno, él también desde que estaba bebé se chupaba mucho el dedo, siempre mantenía con el dedito en la boca, pero ahorita el niño tiene 6 años y todavía hace lo mismo, profe. Entonces, ¿a qué se deberá esto? Ahí es que él se quedó en esa etapa y hay fijación por algo. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de eso. De pronto cuando ellos se quedan como con el hábito de chupar dedo, de morderse las uñas, es porque se quedaron en esta etapa oral, porque no se realizó un destete adecuado. O sea, la mamá está dando pecho al bebé o da tetero y en algún momento pues ella lo tiene que quitar. Entonces hay mamitas que lo hacen de manera muy brusca y que de pronto genera como una especie de, por decirlo, un Vacío. trauma en los niños, entonces, o un vacío. Entonces, por eso pasa lo de chuparse el dedo o morderse las uñas
Bueno, seguimos con Liliana. Profe, mi aporte es porque no me sucedió con mis hijos, pero sí lo vi. Sí fue una situación muy angustiante para mí, pero yo no podía intervenir tampoco porque la señora, pues, a veces uno se gana problemas y hay que ser muy cuidadoso. Pero yo vi un bebé muy pequeñito, por ahí unos 2 mesecitos, con su boquita llena, la lengüita llena de motas, blanca, blanca totalmente, y no podía comer, y ella era, es que este niño no me recibe comida, perdón, no me recibe el tetero, yo no sé qué voy a hacer y no sé qué, pero yo digo es que, imagínese que cuando lo llevó, porque era un caso de que pues nosotros teníamos un contacto muy directo con la señora, y ella mostraba al niño así, sin pena de nada, o sea, vea lo que tiene. Entonces nosotros mirábamos y Dios mío, el bebé tenía hasta fiebre, la boquita estaba tan llena de llaguitas y tan motudita que no le recibía, no era capaz ni siquiera de mover su lengüita ni utilizar cómo alimentarse. Eso pues a mí me llevó a reflexionar que eso impide su alimentación, la falta de higiene en su cuerpo, en sus uñitas. Era un niño descuidado, no le cortaba sus uñitas. La higiene es muy importante en la infancia, sobre todo cuando un bebé nace sin defensas, ¿cierto? Entonces está expuesto absolutamente a todas las bacterias que conlleva el salir de su vientre, ¿sí? Y entonces también tenerle ropita cómoda, de algodoncito, ropa con telas muy agradables como el algodón o algo así, ¿cierto? Y que tenga un espacio limpio, ¿sí? Y se sugiere pues que aunque no no se utiliza cepillo de dientes, pero sí una tela o ¿cómo es? Una tela gasa, y limpiarle su lengüita, ¿sí? Limpiarle su lengüita con agüita, con un poquitico de sal, así, y bueno, sí, eso es lo que yo quería aportarle, profe, que sí vi un caso así y me conmovió mucho mi corazón. Sí, suena como terrible, pobrecito ese bebé. Y uno piensa, Sí. ¿será que esas mamás como que no No sé, no, es que sinceramente, profe, yo creo que uno tiene que abrir yo sigo insistiendo con la escuela de padres, porque es que de verdad que, no sé, nos falta mucha educación a la sociedad para educarnos, para poder cuidar a los bebés. Mira que sin ánimo de hacer propaganda, pues yo asistí a la escuela de padres de mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene 13 años y es un señor mexicano que creó una escuela, una universidad para papás. Voy a buscar el nombre y se los digo. Muy Entonces, interesante. él dice que uno paga, me parece que cuesta como 400.000 el semestre. Pero entonces uno se registra con la edad del hijo de uno, porque no es lo mismo mi hijo y la edad de mi hijo que de pronto el de Tatiana, que el de Silvia, que el, ¿sí? Entonces uno entra a charlas, uno si tiene una pregunta, es que mi hijo no quiere hacer la tarea, es que mi hijo no sé qué, y que ellos se conectan y como que le resuelven a uno todo lo que está pasando, lo aconsejan, todos son profesionales, son psicólogos y me pareció como interesante. Voy a Es traer... muy interesante, profe, porque mire que sobre todo en la adolescencia, que mi mamá decía, ay, ya está en la etapa de la aborrecencia, porque es que es horrible, contestan feo, así, sin compasión, o sea, si las palabras fueran un arma, lo matarían al papá, a la mamá y a todo lo que sea.
¿sí? Porque de verdad, entonces hay situaciones en las que uno con sus hijos, no es mi caso ahora porque mis hijos ya son todos adultos, pero cuando, sí, yo decía, auxilio, Dios mío, cuando a mí me tocó en la etapa de la adolescencia de mis hijos, es impresionante porque uno dice, Dios mío, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? Porque es que uno no sabe cómo coger ese adolescente con pinzas, o sea, es que uno no sabe, profe, y se queda uno desarmado, y ahí es donde uno comete errores, dice, hay enfrentamientos, desafía al adolescente, y muy bueno esa escuela de padres, qué bueno impulsar eso, porque sería una gran ayuda. Sí, es Universidad para Papás. Voy a traer el nombre para que ustedes como que los busquen en redes y como que conozcan. Y digamos, ellos como que nombran mucho que ahorita es peor, ¿no? Uno va Mm, como avanzando sí. y es como peor todo. Entonces, Es muy, profe, lo último que le voy a aportar es que es tan difícil la situación hoy día, le voy a ser muy sincera, que donde yo trabajo como niñera, no hay un bebé que no tenga una tableta en la mano. Es una tristeza y ese niño tiene que comer con la tableta en la mano y con, con esos muñecos y la tableta absolutamente. Cuando se les descarga y sin, que se queda sin batería, se les da un desespero horrible y hacen pataleta porque ellos desde que se levantan les sirven uno les sirve su desayunito y él mismo dice, y mi iPad, o sea, la tableta. Ahí tiene que estar con la tableta y el desayuno y ni se concentran en lo que están comiendo y todo, o sea, y creo que eso es algo ya, no hay un bebé aquí, en este sector donde yo estoy viviendo que no tenga tableta. No lo hay. De, eso es algo muy grave porque se están saltando todas las etapas de descubrimiento, de lo que hablábamos de la frustración, que es muy importante que ellos aprendan a explorar por otros medios, pero no, eso es algo que los vuelve muy ansiosos, es una ansiedad impresionante. una especie de droga en ellos. Sí, exactamente. Es una especie de droga y así hay que llamarlo, porque es una adicción. Y es impresionante, profe. Y nosotros como maestras que vamos a ser de los niños o cuidadoras, digámoslo, tenemos que estar abiertas a esa situación porque es real y se vive todos los días y en su cotidianidad. Y qué decir de los muchachitos que van con los celulares en los colegios. Entonces, yo no sé qué va a pasar, profe, no sé. Debe de haber algo que otra vez retome ese espacio de la educación con más compromiso y dejar ese espacio específicamente para la educación y que deje poner un cajoncito, aquí en la clase me la atienden, pero sin celular. Pero bueno, vamos a ver que haya una transformación positiva para esto. Ojalá. Gracias, Liliana. Seguimos con Silvia. No, profe, yo también iba a hacer la misma pregunta porque conozco una chica que tiene 34 años como que es, y ella es cuando deja de hacer el oficio o de trabajar así, si está ahí, de una vez empieza a chupar dedo. Sí, lo que les decía, entonces en esta etapa el conflicto que se presenta pues es el destete, sea de pronto el pecho de la mamá o sea del biberón y de la manera como se haga pues para que no quede fijación. Entonces, si ese destete se resuelve bien, el niño va a desarrollar como la confianza básica que necesitamos, ¿sí? Va a aprender de sus necesidades y, y puede de pronto satisfacer si tiene como algún, alguna necesidad. Si hay fijación, si se queda en esta etapa, pues va a ser un adulto dependiente, va a ser de pronto adulto pasivo que siempre busque como la seguridad en otros o que sea ansioso.
ansioso porque de pronto come en exceso, o ansioso porque se muerde las uñas, o ansioso porque fuma, ¿sí? Cualquier tipo de ansiedad. Entonces, es eso, de esta etapa que se llama la etapa oral. Entonces, continuemos con la siguiente etapa. Bueno, entonces sigue la etapa anal que va de 1 año a 3 años. En esta etapa, el placer se centra en el conflicto de los esfínteres. Entonces, ustedes saben que los esfínteres son los que permiten que uno vaya al baño a hacer pues el chichi o el popó. Entonces, en esta etapa el niño va a empezar a aprender eso, la ida al baño, y va a empezar a experimentar esa autonomía y esa disciplina a través de controlar sus esfínteres. Cuando lo hace, cuando controla los esfínteres, pues el niño se siente orgulloso, se alegra porque puede ir al baño solo, eh, también se alegra porque ya empieza a controlar su cuerpo, se alegra mucho más cuando sus padres lo aplauden, cuando sus padres los felicitan. Se siente bien porque pues está aprendiendo reglas básicas de orden, de limpiezas y relacionadas con el baño. A veces los niños, uno puede evidenciar en ellos rebeldía, ¿sí? Al negarse de pronto a usar la vasenilla o el vaso. Y de pronto esa rebeldía es por llamar la atención. Entonces toca tener también con mucho cuidado en esta etapa y en esa enseñanza de la ida al baño. Se puede pues también tener accidentes, hay niños que de pronto no los ponen en el vasito directamente, sino que los ponen en el inodoro y a veces los dejan ahí solitos y ellos se caen y se mojan la cola y todo y le cogen miedo a entrar al baño. O de pronto el baño es un lugar muy oscuro y les da miedo también entrar ahí. Entonces toca mirar bien como ese proceso de enseñanza para que no se vayan a quedar en esta etapa. No sé si tengan anécdotas de la etapa de control de esfínteres. Tatiana. Eh, disculpe, profe. Bueno, con mi bebé ha sido un poco difícil. Más que todo la parte de que cuando va a hacer popó, o sea, para hacer pipí no tiene ningún problema de ir al baño, pide que se le acompañe, o sea, solo no va, lo hace pero que alguien esté con él en el baño. Cosa que de pronto a veces me preocupa porque cuando, bueno, está en la escuela, no sé cómo es el proceso, trato de siempre decirle a la persona que está con él que él siempre va a requerir compañía, incluso va a decir baño para que lo acompañe. Igual él lo hace solito, pero debe acompañarlo. El asunto está al momento de hacer popó. Al momento de hacer popó no se quiere sentar ahí, o sea, para él esto es algo traumatizante. Entonces me dice paño. Entonces, ha sido difícil. Igual tengo que tener el paño porque si no, en cualquier momento se hace popó encima y no, es peor. Entonces, para ese momento sí, estamos trabajando en eso. Incluso en sus terapias se lo están trabajando y ahí vamos en el proceso. Pero estamos así. En el momento es lo que hemos podido avanzar solamente con hacer pipí, popó no. Gracias, sí, todo es como un proceso que toca poco a poco y pues entonces es diferente, entonces como tener en cuenta eso. A veces pues uno se preocupa, uno como mamá se preocupa mucho de cómo va a ser en el jardín y a veces en el jardín nos sorprende porque es totalmente diferente a cómo son en la casa.
Entonces, yo he tenido casos que se supone que a los 3 años ya ellos deben controlar súper bien y llega uno con el grupo de, digamos, 24 niños y 14 con pañal. Yo, pero 14 con pañal si tienen 3 años. No, que él le da miedo, que él se asustó y desde ese día no deja el pañal, que la abuelita se lo pone todo el tiempo, entonces desautoriza a la mamá. O sea, cada uno de los 14 tiene una historia de por qué tienen el pañal. ¿Y qué le toca hacer a uno? Como respirar y hacerle, porque si uno se queda ahí, mañana empiezo, pues no va a iniciar como nunca el proceso. Lo que yo hago es aprovechar como la etapa de adaptación para la etapa de aprendizaje de esfínteres. Entonces, si nos demoramos un poquito en eso, pero lo ideal es, o sea, que lleguen al jardín, ellos llegan y yo les quito el pañal y si me toca cambiarlo 10 veces, lo cambio. Y así como ir como avanzando con ellos y decirles no más pañal. Y se van ya el viernes como medio bien y llegan el lunes otra vez. Entonces es como empezar así en ese proceso. Y tener paciencia porque es que los papás son otros hijitos de nosotros y es difícil como decirles las cosas a ellos sin que se molesten, o sea, así como de manera muy cariñosa decirles y sugerirles. En el caso de tu bebé, pues sabemos que ya nos habías comentado como el proceso, pero lo bueno es que ya hace chichi, eso es un gran avance. Y simplemente como seguirlo acompañando hasta que él vaya soltando y vaya soltando y adquiriendo ese aprendizaje. Caterine, gracias Tatiana. Bueno, profe, yo con mi primer hijo a mí me dio demasiado duro, pues sí, porque era primeriza y además le quité el pañal, iba como a cumplir los 2 añitos. Entonces, pues yo me dije, yo no, si estoy decidida en quitarle el pañal, yo no puedo interrumpir ese proceso de estar poniéndole un pañal. Ay, no, no fui capaz de enseñarle, entonces le voy a volver a poner un pañal. No, pues ya tomada la decisión había que hacerle. Fue muy duro enseñarle, nos demoramos meses, eso es demasiado frustrante, uno se pregunta qué estoy haciendo mal, porque no entiende que tiene que ir a la Gilla. Además, yo a Ángel le compré un orinal y una Gilla para que aprendiera a hacer chichi en el orinal, en el pingüinito, pues para que sintiera como que era de él, su espacio. Y pues a la final, como a los 2 años y unos mesecitos, aprendió. Y cuando yo le quité el pañal, se lo quité de noche y de día, se lo quité totalmente. Afortunadamente nunca se llegó a orinar en la cama ni nada en la noche, pero en el día sí era como una batalla. Ya con mi segundo hijo, con la niña, ella entró a la guardería con pañal. A los mesecitos me dijeron, hay que empezar el proceso. Entonces le compré una Gilla, allá en la guardería me la entregaron sin pañal, yo con ese susto, yo no, la niña se me va a orinar en el camino, yo qué voy a hacer. Entonces llegué a la casa y Victoria me dijo que chichi. Entonces mismo la puse en la Gilla y hizo chichi. Y desde ese momento siempre me pide ir al baño, con ella no fue un proceso tan largo, todo fue muy fácil con ella. Sí, Y ese es mi aporte. gracias. Es que los niños son como más consentidos y son como más duros en ese proceso. Pues la mayoría, por lo menos los que yo conozco, se demoran un poquito más. ¿Cuál es el truco? Llevarlos, tener un mismo tiempo para llevarlos siempre. Entonces, digamos, cada 15 minutos uno los lleva y los deja un minutico ahí sentados. Si no hacen, levántenlos y sigan las actividades normal. No que se sienten ahí hasta que haga. No, si no hacen, no nos paramos, porque esa es la parte que a ellos los va a frustrar y que se van a cansar de estar ahí sentados. Además que es peligroso para el organismo de ellos. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, esta etapa
Entonces estábamos hablando de que los niños podían mostrar rebeldía, que de pronto por llamar la atención se hacían chichi en la ropa, o que a veces se bajan como la ropita y sabiendo que está el vasito o la vacinilla al lado, se hacen ahí en el piso. Entonces toca como llenarse uno de paciencia y seguir como ese aprendizaje. Cuando se queda como esa etapa dormida, cuando hay fijación, ¿qué ocurre? Entonces, cuando hay mucho control en esa etapa, pues se va a evidenciar después una persona perfeccionista, obsesiva con la limpieza, ya demasiado organizada. Y cuando hay rechazo a ese control, pues es al revés, pues se va a evidenciar una persona desordenada, descuidada, poco tolerante, rebelde, ¿sí? Entonces esa es la idea como de trabajar en esta etapa para que no se quede como en esta parte. ¿Qué más les iba a decir? Se me olvidó. De la etapa... Bueno, ahorita hay muchos elementos para trabajar en esta etapa, especialmente pues cuando tienen ese entrenamiento y son esos pañales que se bajan como cuquitos, que son como pull-ups, que les dicen pull-ups. Son chéveres porque pues es el pañal, no hay que ponernos o poner a las mamás a lavar cuquitos mojados y orinados, pero hay un problema, que la idea es que ellos como que se sientan que se mojaron, ¿sí? Que se hicieron chichi donde no era. Y si tienen el pañal, pues van a sentir la misma reacción porque esos pañales son absorbentes. Entonces siempre aconsejamos pues no traerles con ese pañal de entrenamiento, sino con los cuquitos, los panties o los boxers normal, para que si ellos se llegan a orinar, se sientan que no hicieron chichi donde era. Entonces ese es como así un tipcito. Bueno, seguimos con nuestra siguiente etapa, que es la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años. Entonces, en este periodo, los genitales se convierten en la zona erógena principal y entonces empieza ese interés de ellos por conocerse, esa curiosidad por mirar, de pronto por tocarse y por descubrir su cuerpo. No lo hacen de manera de pronto vulgar, sino lo hacen a nivel de descubrir y de conocerse. Entonces el niño va a empezar a descubrir su identidad a través de la identificación de si es niño, si es niña. También se va a comparar con su papá o con su mamá y va a tender como a identificarse con el progenitor del mismo sexo. Entonces, si es niño, se va a identificar con su papá y si es niña, se va a identificar con su mamá. Va a tener como una curiosidad de exploración, van a hacer muchas preguntas, además porque esta es la etapa del por qué, cómo, quién, dónde, entonces hay que estar preparado para esta etapa de los 3 a los 6 años. Van a preguntar sobre el origen de los bebés, por qué son las lágrimas, por qué estoy feliz, por qué estás triste, por qué haces esa cara, por qué estás estresada. Y empiezan como a analizar todo el entorno. Antes ellos eran como muy egocéntricos y todo era de ellos para ellos. Ahora ellos empiezan como a identificar el mundo y empiezan como a descubrirlo. Si de pronto tienen un grupo de 3 a 6 años, se van a dar cuenta que es un poquito más difícil hacer clase porque uno está hablando de una cosa y ellos están pensando en la piscina, están pensando en el postre, están pensando en la pizza, están pensando en Juanito, están pensando en todo menos en lo que uno está hablando.
y es como esos periodos de atención cortos que uno tiene con ellos y si uno se desvía, ahí ya perdimos porque cada uno va como a aportar desde su perspectiva lo que está pasando. En esta etapa también está el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Entonces, no sé quién quiera consultar y contarnos aquí. Alguien que elija el complejo de Edipo y alguien que elija el complejo de Electra y que nos comparta un poquito sobre esto. Como para que puedan hablar ustedes también. Tatiana. Bueno, profe, sobre el complejo de Edipo, tengo entendido que son las niñas que tienen mucha fijación, perdón, los niños o niñas que tienen mucha fijación así como por, a ver, me enredé. De Edipo son los niños que tienen mucha fijación por su mamá, que siempre quieren estar con la mamá, no aceptan que la mamá de pronto comparta con otras personas, que todo el tiempo y el espacio de su mamá debe ser de ellos. Entonces, es lo que más o menos he escuchado sobre esto. Sobre el complejo de Edipo. Entonces, sí. Entonces se centra en que los niños están como a manera como expectativa de su mamá y todo lo que pasa con la mamá y no permiten nada con ella. Entonces, por eso se llama así complejo de Edipo, por una fábula de la mitología. Y alguien que me comparta el de Electra, que consulte. ¿De qué se trata el de Electra? Yuri. Profe, pues al contrario del de Edipo, es el de las niñas hacia los papás. Entonces, pues la niña se siente más identificada con su papá. Me acuerdo que lo habíamos visto y era donde como que la niña siente celos cuando la mamá se acerca al papá. Entonces, más o menos es eso, profe. Listo, gracias. Entonces, de esta etapa de los 3 años, de los 3 a los 6 años, ¿alguien quiere compartir alguna anécdota que le haya ocurrido? Algo raro. Nadie. Bueno, resulta que yo sí tengo Ok, Caterine. Bueno, profe, en estos momentos yo estoy pasando por esa. Mi hija es muy apegada a mi papá, es demasiado apegada a él y ella no deja que, por ejemplo, ni mi mamá, que ni mi hermana o yo nos le acerquemos. Él mismo dice que es que, no, papá es mío, eche para allá. Y ella es así, mi papá es intocable para ella. Tan bonita, sí. Eso pasa en las niñas cuando pasan por esa etapa. ¿Y Andri? Hola, bueno, bueno, en mi caso, sino en el caso de mi hermana, yo tengo dos sobrinos. Son gemelitos, uno es autista, el otro no. Entonces, Emilio, que es el autista, él casi no habla, pero él es muy, muy, muy apegado a mi hermana y de hecho a mí. Entonces, cuando a mí se me acerca otro sobrino, él trata como de quitarlos para que no esté cerca de nosotros, para que nuestra atención esté en él. Y con Salvita, con Salvador, él ve a la mamá y le dice que la ama, que es la novia, que es muy linda, o sea, él más enamorado de la mamá. Y pues es como eso. Gracias. Sí, ellos parecen como enamorados de la mamá y las niñas del papá. Gracias. ¿Alguien más acerca de esta etapa? Bueno, a veces en las niñas se evidencia mucho, más en las niñas que en los niños, en la etapa de exploración genital
y empieza esa etapa. En no todos, es muy rara vez, pero sí se ha visto pues la masturbación infantil. Entonces, a veces pues las profes se alarman, la mamá mucho más, y es porque de pronto las niñas lo que hacen es que con la sillita empiezan como a mecerse, como a frotar sus partes íntimas con diferentes tipos de objetos, y ella lo que está haciendo es como explorando. Entonces, cuando uno evidencia eso, pues se le pide a la mamá que la lleve de pronto al pediatra para una valoración por psicología, para que tengan un acompañamiento no solo con la niña, sino también con la mamá. Entonces, eh, casi no se ve, pero digamos, yo lo he visto en todo el tiempo que he trabajado, que son como 23 años, lo he visto 2 veces. Pero entonces a veces sí es como cansón estar ahí pendiente todo el tiempo y tratar de que la niña tenerla entretenida para que no se, de pronto que no se vaya a lastimar o que pase de pronto a cosas más delicadas, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado en esta etapa fálica que se evidencia eso. Más que todo son como las niñas de 3 añitos, de los 6 añitos ya no tanto. Bueno, entonces sí de pronto hubo fijación en esta etapa y quedó algo dormido, entonces ¿cómo se evidencia? Cuando las personas adultas son demasiado vanidosas, o que por lo contrario son como muy exhibicionistas, como que quieren mostrar mucho su cuerpo, como para obtener esa atención y como ese reconocimiento de los demás. Eh, de pronto los hombres o también en las mujeres que ya son adultos, pues tienen como comportamientos demasiado seductores, como eh, un tipo de coqueteo, pero ya demasiado exagerado, pasando como a la parte como grosera, y como ese comportamiento inmaduro. Entonces, también se evidencia con personas que siempre necesitan la aprobación de alguien para hacer algo. Entonces, siempre que necesita como estar rodeado de figuras de autoridad. ¿Alguna pregunta hasta ahí o vamos bien? Ok, vamos bien. Luego sigue entonces la etapa de latencia, que ya va de los 6 a los 12 años. Yo en general lo hice todas las etapas, pues para que no nos quede como cortada la información. Entonces, esta es la fase de reposo que yo les decía, de reposo sexual, donde no hay energía libidinal. Y bueno, y la que hay va orientada hacia el aprendizaje. Entonces ellos empiezan a sentir ese placer por aprender, por socializar, por el desarrollo intelectual. En esta etapa es donde ellos empiezan de pronto a interactuar más con sus amigos. Aquí es donde se dividen en dos equipos, las niñas son con las niñas y los niños son con los niños, y empiezan a pelear. No, solo las niñas van a jugar. O vengan acá, pero solo las niñas. O vengan acá, pero solo los niños. Y empiezan como a distinguir. Es que las niñas no juegan a eso, es que los niños no deben jugar eso, es que los niños no deben usar muñecas, empiezan a hacer como esos prototipos. Entonces acá el niño va a centrar su interés en el mundo exterior, en los amigos, en el colegio, en algún tipo de deporte, en los juegos y en las normas sociales. Acá en esta etapa es cuando hay más desarrollo de habilidades cognitivas, entonces ellos van a empezar a mejorar su escritura, aprender a leer, a escribir, la ortografía, el manejo de espacio, la lectura, van a empezar como a leer sus primeros libros,
a mirar qué les gusta, si les gusta leer manga, cómic, libro normalito, definitivamente no les gusta leer. Van a empezar a tratar el racionamiento, la lógica matemática, los juegos de mesa, van a fortalecer la moral y los valores, entonces acá es donde ellos van a aprender a no decir mentiras, a respetar el turno, a trabajar en equipo, aprender a ganar, aprender a perder. Van a empezar a establecer esas amistades sólidas, amistades pues que a veces son duraderas. Y de eso se trata esa etapa, como de solo conocerse, hacer amigos, interactuar y aprender demasiado. No hay ningún interés sexual, ya como conocen su cuerpo no hay necesidad de explorar nada. Entonces esa es la idea de esta etapa. No sé quién tenga alguna anécdota especial de alguien de los 6 a los 12 años que quiera de pronto compartir. De los 6 a los 12. Bueno, cuando les voy contando la mía, creo que mi hijo tenía 11 años y yo desde los 6 lo tenía en entrenamiento de natación. Y siempre les hacían como una prueba para pasar al siguiente nivel. Y él siempre como que pasaba la prueba, pasaba al otro nivel y no sucedía nada. Pues resulta que en esa prueba le fue mal y le dijeron como que no podía pasar al otro nivel. Y entonces él se frustró tanto que nos fuimos a las duchas y se metió a la ducha y se duchaba y lloré, casi no lo logro sacar de ese baño. Entonces yo decía, esta es la etapa del aprendizaje donde ellos también deben aprender a perder y que si pierden pues no pasa nada. Y claro, como él siempre pasaba y le iba muy bien en el colegio y le iba muy bien en todo, pues él nunca había afrontado algo así. Entonces, esta etapa de latencia nos habla también de esa importancia, de esos aprendizajes. Tranquila, Tatiana. ¿Quién quiere compartir así otra anécdota de los 6 a los 12 años? De aprendizajes. Entonces, en esta etapa, cuando es preescolar, todos se hablan con todos, pero ya cuando llegan al nivel de primero, ya empiezan como a irse las niñas con las niñas, los niños con los niños y a jugar de manera diferente y a buscar diferentes intereses. Cuando en esta etapa hay fijación, entonces, ¿cómo se evidencia? De pronto cuando los adultos tienen poca motivación por aprender, ¿sí? Poca motivación por leer un libro, por hacer como algo interesante que lo ayude a su formación. Entonces una evidencia como esa dificultad o que no le gusta trabajar en equipo, entonces que de pronto en las clases o en el colegio o en el trabajo vamos a hacer algo en equipo y no les gusta, es porque de pronto se quedaron dormidos en esta etapa. ¿No? Que vamos a jugar al amigo secreto y él no, yo no quiero jugar a eso, a mí no me gusta, no sé qué, entonces empieza como a evidenciar. Entonces, son personas que tienen esos problemas de socialización, son personas tímidas, son personas aisladas, son personas inseguras, son adultos también que tienen dificultad en respetar las normas, de pronto sean normas de tránsito, normas laborales o normas que se establecen en la familia o en la casa. ¿Y por qué? Porque de pronto no vivieron esa etapa como se debía, de pronto no le permitieron tener amigos cuando pequeñito, lo mantenían encerrado en la casa, de pronto recibió una educación en donde la profe iba hasta la casa a hacerle las clases. Entonces de eso se trata.
Si se resolvió bien, son adultos disciplinados, son adultos responsables, buenos en la vida social y en la vida laboral, que se les facilita seguir instrucciones, que se les facilita trabajar en equipo, que son como muy dados a toda la parte social. Dime, Liliana. Profe, yo quería aportarle una cosita pequeña, que es una etapa muy linda porque nacen los talentos. Muchos artistas, estrellas de pop, de música, cantantes, todo, y deportistas empiezan desde ahí, desde los 5 añitos en adelante a desarrollar, les nacen los talentos de ellos. Entonces es importante en ese momento darles un apoyo muy grande y obviamente pues ahí es un proceso, van a aprender a ganar, a perder, a muchos estrellas nacientes les dicen no, ese niño no, tal cosa, pero ellos con ese apoyo tan grande, así sean futbolistas, lo que sea, no importa, apoyarlos, acompañarlos, llevarlos a las prácticas, ¿cierto? Y si uno ve que el niño tiene, por ejemplo, habilidades de canto, habilidades en el fútbol, hágale mi amor, yo lo acompaño, lo entro a clases de, así sea, clasecitas económicas, ¿cierto? Que se pongan los patines y uno los acompaña, ¿sí? Sacar ese espacio, ese espaciocito para ellos, para acompañarlos y apoyarlos. Sí, señora, muchas gracias. Como tú dices, es verdad, esa es la etapa en donde nacen los talentos. ¿Alguien quiere aportar algo más en la etapa de latencia? Bueno, entonces seguimos por aquí con nuestra última etapa y es la etapa genital. Ay, esperen. Esta etapa genital va de los 12 años en adelante. Entonces nosotras ya estamos en esta etapa genital. Entonces en esta etapa pues ya empieza la madurez sexual y afectiva. Ya el líbido pues se va a dirigir a las relaciones sexuales adultas y amorosas y responsables. Entonces de eso se trata como esta etapa, se va a activar como el líbido hacia las otras personas, buscando ese vínculo de amor, buscando de pronto la pareja ideal, buscando tal vez la vida social, de pronto en dónde encajo yo, y también como proyecto de vida hacia nuestros hijos. Entonces la persona pues busca integrar los impulsos sexuales con los valores sociales, con los éticos, con los afectivos, en pro de construir una familia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta etapa? Pues alcanzar la madurez emocional, ser capaz de relacionarse bien con los demás, el tener una pareja estable, el trabajar y el convivir. No sé si alguien quiera de pronto compartir algo de la etapa de, bueno, aunque ahorita lo vamos a hacer en una actividad, entonces dejémoslo hasta ahí. Acá pues las características de esta etapa pues son los cambios hormonales que vamos a tener, la atracción hacia el otro sexo o como se trabaja hoy en día hacia el mismo sexo o orientación, porque pues tenemos que basarnos también en lo que estamos viviendo. Entonces acá vamos a integrar la sexualidad con el placer físico y también con los vínculos emocionales. Entonces vamos a resaltar la empatía, el compromiso, el proyecto de vida, el trabajo de pareja y la familia. Entonces para esta etapa vamos a hacerlo
ahorita en una hoja, dividiendo, vamos a hacer como 6 caras, o sea, 6 como partes de nuestra vida. La primera es a nivel profesional, la segunda a nivel personal, la tercera a nivel familiar, la cuarta a nivel laboral y la quinta a nivel de pareja. Entonces, ¿de qué les hablo? Vamos a imaginarnos un dado. Un dado tiene 6 caras. ¿Cuál es la idea? Que vamos a hacer un mini proyecto de vida para cierre de esta clase y vamos en cada cara de nuestro dado poner de pronto qué queremos lograr. Ya sabemos en qué estamos, ¿no? Entonces, a nivel profesional, ¿cuáles son mis proyectos? Pero entonces lo vamos a hacer con una imagen. Entonces, digamos, si mi proyecto a nivel profesional es estudiar, terminar el técnico, graduarme, entonces en esa cara voy a poner como una imagen, una foto, un dibujo que simbolice lo que yo quiera decir a nivel profesional. ¿Cómo me veo en 2 años? A nivel personal, ¿cómo me veo? ¿Sí? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué motivación tengo? Entonces, no sé, yo quiero aprender sobre un curso de cocina, yo quiero aprender, yo quiero viajar, yo quiero lo que ustedes quieran para ustedes. No vamos a pensar en la familia porque es nivel personal, sino para ustedes, ¿qué quieren lograr? A nivel familiar, ahí sí ya ponemos a nuestra familia. A nivel laboral, entonces, ¿qué aspiraciones laborales quiero obtener? O sea, ¿cuál es mi plan después de que yo haga este técnico? Y a nivel de pareja, ¿qué quiero también lograr? Entonces, la idea es que lo vayamos haciendo aquí, en este ratico, y luego vamos a compartirlo. ¿Y cuál es la actividad que queda? Plasmarlo en el dado. Entonces, ustedes hagan un dado y en cada dado, por medio de imágenes, vamos a explicar cada etapa. Vamos a explicar la profesional, personal, familiar, laboral y de pronto la de pareja si la quieren compartir y si no, pues no pasa nada, que me parece que es como más personal. ¿Listo? No sé si hayan dudas hasta ahí. Bueno, entonces la idea es que vayamos escribiendo. Yuri. Profe, dijo profesional, personal, laboral, pareja, ¿y cuáles son los otros dos? Familia. En la familia, ya integramos como a nuestros padres, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros hijos. Sí, profe, llevo 5. Mire, familia, pareja, laboral, personal, profesional, me falta una. Profesional, personal. Sí, profe. Sí, son 6, ¿no? Sí, ¿O sí son 6? 6. Profesional, personal, familiar, laboral y pareja. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sí, Son 5, falta profe. uno. Bueno, el sexto lo dejo para lo que ustedes nos quieran contar. Algo adicional. Entonces vamos trabajando aquí. Y la idea es que ahorita al final compartamos un poquito de lo que estamos trabajando y ya el martes lo compartimos bien en el dado. Entonces, ay, voy a traer
mi celular para poner aquí una música y ya. Entonces, ¿qué quiero? Que vayan trabajando y escribiendo porque en la parte afectiva sirve demasiado escribir. Entonces, ahorita lo vamos a escribir todo y lo que vamos a compartir es cómo nos sentimos haciendo esta actividad. Y el martes ya mostramos la parte final. Ahí está, maleta. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? De pronto para las personas que están haciendo la actividad, les puse ahí un poquito de música clásica de Chopin, que es mi favorito. Me gusta porque pues este tipo de música, especialmente de él, pues produce sensaciones de relajación, de concentración, de inspiración por el estilo que lleva él con su piano, el estilo de el compositor, y pues lleva a nuestro cerebro a responder a ciertos estímulos musicales. Entonces él lo que hace es tener melodías largas, melodías suaves, emotivas, que se asemejan a
voz humana, de pronto a la respiración, de pronto al latido del corazón, genera como esa sensación de intimidad y es como una conexión emocional y en los niños como que los tranquiliza mucho. Lo que es él y Mozart funciona excelente. Entonces, las que quieran como incluir a estos grandes autores en sus clases que sean pues bienvenidos. Yo a los míos les acostumbro a poner y ellos ya saben, cuando están así muy bulliciosos, les digo, bueno, voy a traer un invitado y ellos ya saben que les pongo Chopin y como que se calman. No sé quién quiera compartir cómo se sintió, muy pensativa, ya habían hecho el ejercicio. Simplemente no nos cuenten nada de lo que escribieron hoy, sino cómo se sintieron. Escucho así a 3 personitas para ya irnos despidiendo. Caterine. Bueno, profe, pues yo me sentí como muy pensativa porque pues a la hora de uno escribir, pues sus cosas, pues ya digamos que sus objetivos, cómo se percibe y cómo quiere que los demás lo perciban a uno, lo deja pensando mucho a uno, pero se siente muy bien, pues que uno puede como que recapacitar en eso, ver las cosas positivas y ver qué es lo que quiere en el futuro. Gracias, muy bien. Me alegra que te hayas sentido muy bien. Silvia. Pues sí, muy pensativa y pues sí, pues, ¿cómo le explico? Pues al mirarme más allá de lo que uno puede dar y eso, pues me trae como nostalgia porque sí quisiera poder ayudar a mi familia, a mi madre y más que mi mamá y yo demoramos mucho tiempo a veces sin vernos porque vivimos en diferentes departamentos, con mis hermanos también, cada uno vive en diferentes lugares de Colombia y demoramos mucho tiempo sin vernos pues personalmente, entonces sí le da mucha nostalgia, pues uno quisiera como sí tener más buena economía para estar más frecuente con ellos y eso sí le trae nostalgia. Sí. Claro, y más si ella está lejos es más difícil. Bueno, entonces, gracias Silvia por compartir. Y Andri. Bueno, pues yo sí me sentí un poquito como pensativa. Realmente escribir como este tipo de cosas me generan un poquito pues de ansiedad, la verdad, porque pues a veces realmente tú no sabes qué es lo que quieres hacer en un futuro por miedos tal vez. Entonces fue más eso, como pensando en si lo puedo hacer, en que bueno, quiero escribir cómo me quiero ver de manera profesional, familiar, pero sin embargo me causa un poquito de ansiedad como pensarlo, pero se puede y se trata pues de lograrlo. Y ya. Gracias. Sí, es difícil porque uno casi siempre está como viviendo para los otros, como las que tenemos hijos, como que los hijos estén bien, que la pareja esté bien, que no falle nada, que el trabajo, que no sé qué. Y de pronto uno no deja como esos minutos para pensar en uno qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, cuál es mi plan de vida, cómo organizarnos un poquito, que pues a veces es necesario y es normal uno sentirse así como temeroso, como desconfiado, como inseguro, pero la idea es que tomen como la actividad así con tranquilidad, porque no es algo como que se lo escriben y lo deben hacer, sino es como lo que les dicte su corazón en este momento.
Entonces, gracias a todas por compartir, por participar. Ya saben que lo vamos a plasmar en un dado por medio de imágenes y vamos a compartirlo. Entonces, nos vemos el martes con esa actividad y vamos ahí como adelantando las cositas para nuestro trabajo final. Un abrazo para todas. Me encantó verlas y excelente fin de semana. Gracias, profe. Gracias, compañeras. Gracias, Que profe. descansen. Feliz noche. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, descansen. Gracias. Chao, chao. Estamos en la tercera.